No sé, creo que ya estamos al aire. No lo sé en realidad. A veces tarda en aparecer esta cosita, pero bueno, creo que ya estamos al aire, ¿verdad? ¿Cómo están amigos y amigas de la comunidad Godín Financiero? Los saluda Miguel Caloca, socio fundador de este proyecto. Y el día de hoy tenemos un en vivo bastante especial en el que vamos a estar hablando del tema que va a ser tendencia durante el día de hoy y durante muchos días de este mes, ¿no? Abril es el mes de la declaración anual para personas físicas. Es ese mes en el que todo el mundo se empieza a preguntar qué está pasando con sus impuestos, se preocupan una vez al año de esta cuestión, se dan cuenta de que hicieron, no hicieron alguna factura, deben por ahí alguna cuestión y es ese mes en el que todo el mundo enloquece, ¿no? Ya estamos viendo que muchas personas comentan que no pueden realizar su declaración anual por el sencillo hecho de que está saturada la aplicación. Por este motivo, de hecho, yo realizo regularmente mi declaración anual dentro de los primeros 5 a 8 días, porque antes de eso normalmente sucede que el sistema se satura o existen algunas cuestiones operativas que no te voy a platicar el día de hoy, las vamos a ver en punto de las 6 de la tarde desde el canal de YouTube. Pero el día de hoy quiero hablarte acerca de algo bien interesante y es la cultura fiscal, o más bien la ausencia de cultura fiscal. Porque cada que se empieza a acercar el mes de abril, como les decía anteriormente, solo una vez al año te preocupas de tus impuestos y empiezas a ver como en esta caricatura de Bob Esponja, ¿no? Que todo el mundo está así corriendo y bien alarmado, bla, 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 bla. Los empiezas a ver así a las personas y la realidad es que tenemos que hablar de muchos mitos y mucha desinformación que se está compartiendo en grupos de inversionistas y también, como no, en otros grupos que no tienen que ver tanto con inversiones, de contaduría, etcétera. ¿Ok? Vamos a comenzar hablando de esto. Si eres inversionista, necesariamente tienes la obligación de declarar impuestos. Y es que muchos pretenden zafarse diciendo que la redacción del artículo 150 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que incluye a las personas que están obligadas a realizar su declaración anual, nos dice más o menos que si no tienes la obligación, pues no tienes que presentarla. Sin embargo, y ojo con esto, como inversionista tú estás percibiendo ingresos adicionales al trabajo. La redacción del artículo 150 está destinada a aquellas personas físicas que entran en el régimen de sueldos y salarios y que desde esta cuestión pues obviamente podrían no tener la obligación. Sin embargo, lo deja clarísimo cuando dice que respecto de otros ingresos que tengan, que se consideran como ingresos acumulables por la legislación fiscal, tendrán la obligación de hacer esta declaración. Una cosa es que exista la declaración y otra cosa es que el día de mañana el SAT llegue a pedírtela. Pero vamos a verlo un poquito más adelante. Ahora, no se engañen en este sentido. Todo ingreso es gravable. De hecho, la ley del impuesto sobre la renta en el artículo primero lo indica clarísimo. Dice, eh, todo aumento patrimonial que tú tengas en cualesquier especie que se realice será considerado como ingreso gravable por esta ley. Incluso por eso, por ejemplo, cuando adquirimos un auto, cuando adquirimos un inmueble, pues básicamente tenemos que pagar impuestos por ello, ¿no? Entonces no se engañen, todo ingreso es gravable y la digitalización no te va a ayudar en este sentido. Antes era complicado que el SAT llegara por nosotros debido al hecho de que implica cierto grado de recurso humano, ¿no? O sea, que el SAT venga por ti realmente implica que una persona que se encontraba en un área específica del SAT invirtiera su tiempo, invirtiera ciertos recursos en ir por ti. Pues la verdad es que si solamente debes, no lo sé, 500,000 pesos, pues no van a ir por ti, ¿no? Seamos honestos. El hecho de que exista la obligación no significa que te la vayan a imputar de manera inmediata. Ojo, aquí la palabra clave es inmediata. ¿Ok? Pero con la digitalización y también tienes que tomar en cuenta la política fiscal especialmente agresiva de la actual administración, yo no me la jugaría porque ya con este tema de la digitalización es tan sencillo como que los requerimientos se hacen de manera automática.
Ya no tengo que ocupar a un personal de recursos humanos ni a una persona que está dentro de una cuestión administrativa para emplazarte a ti contribuyente. Ahora solo hago una redacción estándar dentro de un correo que se va a enviar al buzón tributario, que por cierto el año pasado se amplió bastante la lista de personas que están obligadas a tener dado de alta el buzón tributario y se acabó. Tienes tu requerimiento, yo tengo mi crédito fiscal y cuento con 5 años para llegar por ti e inclusive 10 dependiendo de distintas circunstancias. Ojo con esto, la digitalización no te está ayudando y es que al final del día creo que se vale porque vivimos en un entorno globalizado en el que gozamos de ventajas competitivas como el tema de la internet, pero todo viene con sus respectivos precios, ¿no? Si estás, como se los dije cuando comenzó el tema de la pandemia, si estás gozando de los beneficios, también tienes que pagar las consecuencias. En este sentido, si estás aprovechando que el día de hoy existe la globalización y distintas cuestiones, también tienes que entender que el SAT lo tiene mucho más sencillo para requerirte el día de mañana el pago y cumplimiento de tus obligaciones fiscales. Otra cosa que debes de entender, no sé si alguno de ustedes, de los que me está viendo, habrá leído a Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, al referirse de la necesidad de que el ser humano cree una sociedad, habla acerca del Leviatán, ¿no? El Leviatán es una entidad bíblica que básicamente era un monstruo desproporcionado, ¿no? Un monstruo gigantesco capaz de aplastar como si nada al ser humano. El SAT, el Servicio de Administración Tributaria, al día de hoy, vendría a ser una especie de Leviatán hobbesiano. Y no te engañes, porque cuenta con muchísimos mecanismos, estrategias y sobre todo legislación que está redactada en su favor. Es decir, si tú como pequeño contribuyente quieres aventar de un tú por tú contra el SAT, la realidad es que lo más probable es que salgas mal parado. De hecho, inclusive, por ejemplo, la ley está redactada en favor del SAT. Un ejemplo sencillísimo sería el tope de las deducciones personales, que tiene una cierta cantidad de unidades de medida de actualización o elevadas al año, o el 15% de tus ingresos, lo que resulte menor para ti. Es decir, lo que le dé más ingresos a quién, al Servicio de Administración Tributaria. Existen muchos mecanismos de los que te voy a hablar el día viernes en el canal de YouTube. Subiremos un video acerca de los mecanismos que utiliza el Servicio de Administración Tributaria para saber todo lo que sabe de nosotros. Y de verdad te vas a dar cuenta de que sí es un leviatán. No deberías de enfrentarte a él. De hecho, al día de hoy, por ejemplo, en temas de política, antes, cuando se quería hacer un golpeteo político, te enviaban al MP. Seguramente las personas que nos estén viendo que tengan un poquito más de edad recordarán que antes se enviaba el MP o se metía una denuncia penal. Pequeño comentario aquí, nunca vayan a decir en su vida demanda penal, ¿eh? Es denuncia penal, la demanda atiende a cuestiones civiles, pero bueno, hecha la notación cultural. Al día de hoy lo que se está haciendo en el golpeteo político es enviar a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera, es enviar al SAT, al Servicio de Administración Tributaria. A ese nivel están las facultades políticas, las facultades jurídicas que tienen estos ordenamientos, ¿no? Te estás enfrentando a un leviatán y tienes todas las de perder, así que date cuenta de esta cuestión. Y se trata de un juego que se va a jugar a largo plazo. O sea, tú puedes evitar al SAT el día de hoy, el día de mañana. Si quieres, puedes evitarlo durante 3, 4 años. Pero la realidad es que con la tendencia a la digitalización, la globalización y el avance de la tecnología, pues tarde o temprano te van a terminar atrapando. Sobre todo si estás en el mundo de las inversiones. Porque estar en el mundo de las inversiones implica estar en el mundo de los impuestos. ¿Por qué? Todos los que están aquí que invierten, ya inviertan en CETES, ya inviertan en Hey Banco, ya inviertan en bolsa, ya inviertan en algunas exchanges como Bitso, no me dejarán mentir respecto de que les piden su registro federal de contribuyentes. Sin registro federal de contribuyentes no puedes invertir. ¿Por qué? Porque el registro federal de contribuyentes lo que hace básicamente es ligar toda tu información fiscal y entonces el SAT ya sabe que estás generando dinero a través de inversiones. Si tú no quieres generar dinero a través de inversiones, aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Es una cuestión de decisión de costo-recompensa en la que tú tienes que decidir. Si realmente quieres invertir, pues vas a tener que pagar impuestos. De verdad,
creo que como inversionista y como persona y como ciudadano inclusive, es muy sano que tú entiendas que la obligación fiscal existe y que tarde o temprano te van a atrapar. El problema no es cuando te atrapen, es qué va a suceder cuando te atrapen. Porque se trata literalmente de un game over, dependiendo de las cantidades que hay y las formas en las que hayas intentado engañar al fisco, vas a tener un problema más o menos mayor. Si estás pensando en ahorrarte dinero, la realidad es que el dinero que puedes ahorrarte el día de hoy evadiendo, eludiendo, evitando al fisco, lo vas a gastar el día de mañana contratando a un abogado fiscalista para que lleve el asunto que estás realizando el día de hoy, ¿no? O lo vas a gastar el día de mañana en mayor cantidad cuando de pronto suceda que el SAT llegue, te toque la puerta y te diga, oye, me debes estos impuestos de hace 4 años, ¿no? Y fíjate que con actualización, con multa, con recargo, con indemnización, pues salen tanto, ¿no? Y entonces tú vas a decir, chin, ¿qué está pasando? Ah, y aparte te voy a embargar, ¿no? Porque mientras dure el procedimiento administrativo de ejecución, yo, autoridad fiscal, tengo el derecho para embargarte y garantizar así el pago que tú debes de realizar. Y entonces todo el dinero que te querías ahorrar, ¿dónde quedó? Pues en un pensamiento de corto plazo, y esto es lo que tiene que ver con la cultura fiscal, que es la charla del día de hoy. Debemos de aprender a pensar en términos de largo plazo. Mientras no lo hagamos, mientras no realicemos este pensamiento y tomemos nuestras decisiones conscientemente pensando en lo que puede suceder de aquí a 5 a 6 años, la realidad es que vamos a tener un estándar de crecimiento que en el mejor de los casos va a ser solamente mediocre. Porque el día de mañana que nuestro pensamiento de largo plazo, nuestro pensamiento de corto plazo se enfrente a las decisiones que están en el largo plazo, vamos a terminar perdiendo muchísimo. Por ejemplo, tú vas muy bien con tus inversiones, vas súper bien en Bitcoin, nunca le quisiste declarar al fisco porque te dijeron que no debías hacerlo, que muerte al SAT, no sé qué, no sé cuál. Vas muy bien y de pronto te cancelan tu cuenta. La exchange cierra la cuenta porque se trata de una actividad vulnerable que está relacionada con un tema de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y tienen las facultades para hacerlo. ¿Y entonces qué pasó? Ya no puedes operar, ya no puedes mover esos recursos. El día de mañana vas a estar enfrentando un procedimiento administrativo especial que está dentro de la propia ley respecto del tema de prevención de lavado de dinero. Vas a tener que contratar a un abogado que esté especializado en el área de prevención de lavado de dinero y también otro que esté especializado en el área del derecho penal que te están queriendo imputar. Porque el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo están dentro del Código Penal Federal, artículos 400 bis y 139 cuater. ¿Ves cómo no debemos de pensar en el corto plazo? Tenemos que pensar en términos de consecuencias y en términos de la interacción que van a tener las decisiones que estamos tomando el día de hoy. Acciones y consecuencias. Como diría John Wick en su tercera película, ¿no? A mí me encantan estas películas de John Wick porque hablan muchísimo del honor, hablan muchísimo de estas cuestiones. Taleb también lo menciona en algún punto y dice que el pago de impuestos, más que ser como esa analogía que manejamos usualmente acerca de que Netflix es la suscripción gratuita de Netflix, es más bien un pago que nosotros tenemos por los beneficios de los que gozamos como ciudadanos. Porque mucha gente te dice, es que yo no quiero pagar impuestos, no tengo por qué pagar impuestos, ¿no? Imagínate el nivel de soberbia que existe detrás de esa implicación, ¿no? La implicación de esa frase. Eh, el día de hoy tú ganas por tus inversiones, te quejas de que el SAT se lleva el 10% de las acciones, del dinero que ganas invirtiendo en acciones, pero la realidad es que si no existiera el sistema jurídico, si no existieran las estructuras que soportan todo lo que tú estás utilizando, las aplicaciones, las empresas, etcétera, tú no podrías ver ese dinero nunca. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las exchanges, que dicen, es que no se produjo el dinero aquí. O sea, amigo, date cuenta que sin sistema jurídico, sin normativa interna, sin estructuras que están soportadas por el Estado mexicano, no habría exchanges aquí en México. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado a la hora de estar revisando todo este tipo de asuntos, porque la realidad es que sí se trata de algo muy puntual. La cultura fiscal debe de existir. Adicionalmente, debemos de mencionar
Este pensamiento a mí no me gusta mucho, pero como que la gente piensa que la gente que cumple es tonta, ¿no? O este pensamiento de que los cumplidores, de que las personas que sí hacen las cosas que deben hacer son tontos o son perdedores, ¿no? O sea, quien sigue las reglas es un perdedor y regresamos a la clásica cultura del chingón, del mexicano chingón, que es chingón porque se chinga a los demás. Discúlpenme las palabras, como dirían por ahí los memes, ¿no? Ahora sí, discúlpenme lo que voy a decir, ya lo dije, discúlpenme lo que dije, pero pues el chingón se chinga a los demás. Y al evitar tú, al moverte tú en la informalidad, al evitar el pago de impuestos, pues lo que estás haciendo básicamente es chingarte a los demás, ¿no? Y al final del día estás adoptando una posición que es un pensamiento a corto plazo. De verdad, dense cuenta de este aspecto porque es esencial que aprendan a pensar en términos de largo plazo, sobre todo, si al día de hoy ustedes están invirtiendo. O sea, es algo esencial. De hecho, Ersan Kal nos comenta, el Godín es criticado por seguir las normas. Claro, y es que tenemos esta percepción de que el rebelde es el que gana siempre y que Born to be Wild, nacido para ser salvaje y así. Y la realidad es que para vivir en un orden social en armonía necesitamos reglas, ¿no? Se tienen que respetar las reglas. Em, y por ejemplo, fíjense que me llamó mucho la atención. Ayer vi un comentario que me sacó mucho de onda. Déjense los leo porque hasta le tomé captura. Está muy simpático lo que decía esta persona. Déjenme ver por acá, debe estar. Eh, y el comentario, se los voy a leer, o sea, era acerca del pago de impuestos en criptomonedas, ¿no? Y comentaba esta persona, me queda claro que casi ningún contador de los que está comentando tiene este tipo de inversión. Lo que voy a comentar no es el deber ser, pero claro que hay maneras, comprando cosas directo con cripto o incluso vendiéndolo en tu localidad a un menor valor, pero en efectivo. Eso se llama defraudación, por cierto, no lo hagan porque en cuanto los descubran se metieron en un problemota. ¿Es riesgoso? Sí. ¿Te puede pescar el fisco? Si fallas al meterlo en el banco, pagar tarjetas de crédito, entre otras, sí. ¿Lo recomiendo? No. O sea, no entiendo por qué das un consejo que no recomiendas. Luego dice, entiendo lo que hice si estoy en la misma posición. Muchas ganancias, bien empinado por el fisco, pero de que hay maneras de sacarle la vuelta la hay. Nuevamente no lo recomiendo. Saludos. O sea, no entiendo por qué ¿por qué haces un comentario de algo que no recomiendas y de algo que tú no vas a hacer, ¿no? O sea, una de una de las directrices que yo utilizo para filtrar la información que les doy desde aquí de Godín Financiero es que nunca publicaría información que yo no esté aplicando en mi vida. Porque entonces, ¿dónde queda la parte de la responsabilidad? Lo que estaría haciendo es una transferencia de riesgo en la que negligentemente te estoy dando un consejo que yo no voy a aplicar en mi vida. Y eso, ¿dónde te deja a ti, no? O sea, de verdad cuídense mucho de este tipo de consejos, porque aquí, por ejemplo, esta persona ignora la legislación que existe en materia de prevención de lavado de dinero. Yo creo que el punto de tener riqueza es poderla disfrutar de manera tranquila. Y si el día de mañana tú evitas pagar tus impuestos, ya sea por cripto, ya sea por otras actividades, la realidad es que no vas a poder gozar de tu riqueza ni de forma tranquila ni de manera plena. Porque en el tema de los activos virtuales, por ejemplo, existen umbrales de reporte, umbrales de aviso, umbrales de identificación que manejan distintas entidades para distintas actividades que incluyen tarjetas de crédito, compraventa de inmuebles, compraventa de joyería, compraventa de arte, arrendamiento de bienes inmuebles, compra de autos. ¿Cómo vas a gozar de ese dinero? ¿Cómo vas a gozar de ese dinero? No vas a poder gozar de ese dinero, esa es la respuesta. Y entonces, pues, ¿para qué te va a servir ese dinero si solamente vas a estar con la presión de que el día de mañana el SAT, el fisco te va a caer? Nuevamente recuerden, el juego del dinero es un juego que está diseñado para que gente como tú, gente como yo, lo perdamos. Al punto que, por ejemplo, la legislación fiscal, tú puedes ganarle el día de hoy un asunto al fisco y el día de mañana modifican la ley, cambian la fracción que estuvo dentro del litigio fiscal que tú metiste y se acabó. Ya no le puedes ganar nada, porque la ley fiscal se tiene una interpretación estricta, una interpretación literal, no permite analogías. A ese nivel es el que se juega el juego del dinero, porque son cosas importantes, tanto para la administración pública como para ti.
A lo que voy aquí es que es necesario crear cultura fiscal. Por favor, ayúdenme a hacerlo compartiendo este video, etiquetando a las personas que les dicen que no paguen impuestos, confrontándolas, porque el día de mañana, si seguimos en esta cuestión, vamos a tener una serie de problemas que al final terminan en el clásico, ¿no? Es que ya llegó el SAT y ahora sí tengo prisa y ahora sí quiero pagar y ahora sí quiero un contador, ahora sí quiero un abogado, ahora sí quiero informarme, ya es abril, no tengo mis deducibles, no saqué las facturas, el proveedor me dijo que ya pasaron los 30 días naturales. Gente, aprovechen. Si al día de hoy no están en una buena situación fiscal, no tienen un amplio grado de conocimiento, de verdad capacítense. En Godín Financiero, en el canal de YouTube, tenemos varios videos que tratan el tema de impuestos. El día 10 de abril vamos a tener nuestro webinar de impuestos de 500 pesos. Su costo de 5 a 8 de la noche incluye distintas cuestiones y hablamos de toda la parte operativa y práctica de estas cuestiones. Armamos algunas estrategias fiscales y explicamos de qué manera nos conviene la cultura fiscal. Digo, no en vano yo les digo esto porque al día de hoy mi saldo a favor está en 7,200 pesos que me va a regresar el SAT. Creo que hay que hablar de lo que conocemos, hay que hablar de lo que hacemos y sobre todo yo les puedo compartir que desde que comencé a tributar, que fue a una edad relativamente temprana para el estándar, siempre he obtenido una devolución de mis impuestos, siempre he obtenido un ISR a favor. Esto se debe al conocimiento que yo tengo de la materia fiscal, de cómo funciona este aspecto de los impuestos, y aquí sí es muy importante que ustedes lo sepan y ustedes comiencen a fomentarlo, porque todo comienza por cada uno de nosotros. Muchas gracias, soy Miguel Caloca, socio fundador del proyecto Godín Financiero. Los espero en punto de las 6 de la tarde en el canal de YouTube. Tendremos un en vivo sobre la declaración anual. Será exclusivamente por YouTube en esta ocasión, así que los invito a que se hagan un tiempo y se den su vuelta por ahí. Cuídense mucho, se despide de ustedes Miguel Caloca, hasta la próxima.